Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos de vuelta a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad vamos a hablar sobre litio con Martín Kazimierski. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo va eso? Gracias, Gustavo. Gracias por invitarme. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Te voy a presentar. Martín es licenciado en Geografía por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en Políticas Ambientales y Territoriales. Se desempeña como investigador en formación del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y es becario CONICET para el doctorado de Geografía. Es miembro también del Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes y del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre la Problemática Energética. Y además de todo eso, fue alumno mío. Además de todo eso. No sé ¿No? si lo recordás, pero sí. No, no, ya te dije que no lo recordaba, pero vos me lo dijiste, yo te creo. Y que vos estés Sí. haciendo un doctorado en geografía habla de lo viejo que estoy yo y que estás vos también. ¿No? ¿Sabés, Así Martín, es. que te quería preguntar? Porque, bueno, vos trabajás e investigás respecto del litio y hablando con un montón de personas que como yo no estamos en el tema, lo primero que te tengo que preguntar es qué es el litio y, bueno, para qué se usa, cuáles son los usos comerciales que tiene, que nos cuentes como una introducción al litio para quienes no sabemos nada de esto. Sí, bueno, el litio es un mineral, metal, relativamente abundante en la Tierra. Sus orígenes ya son del Big Bang, son de los tres elementos creados en el Big Bang. Y digo que es relativamente abundante porque se encuentran de variadas formas en la naturaleza. Lo podemos encontrar en las rocas, diferentes formaciones rocosas, en los salares, como es el caso de Sudamérica, pero también lo podemos encontrar en los océanos, en el agua de mar, incluso en la sangre tenemos litio, pero obviamente hoy los métodos comercialmente explotables son los primeros dos, ¿no? Por lo menos hasta hay desarrollos para extraer litio del agua de mar y demás que hoy todavía no son comercialmente viables, y espero que nunca lleguemos a tener que extraer de la sangre litio, esperemos. Eh, pero es relativamente abundante, por eso decimos. Otra cualidad de lo que es el litio es el metal menos denso y más ligero, y además tiene una gran conductividad. Esto lo hace muy atractivo para diferentes aplicaciones, como puede ser la industria electrónica, y por eso vemos que su despegue importante tiene que ver en la época, en la década de los 90, cuando Sony patenta su batería ion litio. Previamente a eso, el litio se ha utilizado en grandes cantidades en la industria del vidrio, de las diferentes aleaciones, de las grasas, incluso es un componente para el tratamiento de la bipolaridad de la industria farmacológica. Eh, pero como decía, su despegue viene en los 90, cuando se empiezan a utilizar los dispositivos móviles. Ahí ya empezamos a encontrar los primeros proyectos que van creciendo en esta región. Históricamente, Australia ha sido el gran productor de litio a través de roca, a través de una explotación convencional a cielo abierto, como puede ser cualquier minería. Eh, Luego aparece Chile en este ámbito con una empresa propia de capitales nacionales chilenos ligados a la familia de Pinochet y demás, que es SQM. Eh, Ahí también empieza ya antes de los 90 la explotación de litio. Pero ya en los 90 con el auge empiezan a aparecer los primeros proyectos de capitales transnacionales que llegan a la región para la explotación. En Argentina, el primer proyecto que se inicia es en 1994, perdón, 1997 en Catamarca, en el Salar de Hombre Muerto, Mm. en correlación con todas las disposiciones legales, tributarias, jurídicas de la época neoliberal, ¿no? Con esta triada que nosotros nos gusta hablar de el Código Minero, la Ley de Inversiones Mineras y el artículo 124 de la Constitución Nacional que le otorga la potestad de los recursos naturales a las provincias. Esa es la llegada que tiene el litio a nuestra región, básicamente. Ese podría ser el punto más de inflexión, por lo menos en la Argentina. Luego, con el correr de los años, vemos que hay no un estancamiento, hay una producción estable dentro de lo que es la industria del litio,
hasta, podemos decir, el 2010, donde luego de la crisis financiera y demás, se pone en auge todo lo que es la economía verde, las energías renovables y demás, y ahí es donde el litio empieza a otorgar mayor centralidad, tanto desde el ámbito público, de los discursivos, desde lo productivo, y en la Argentina también es el otro punto de inflexión, ¿no? A partir del 2010 es cuando es donde el grupo, por lo menos el grupo nuestro de Geopolíticas y Bienes Comunes, que hace más de 10 años que venimos investigando sobre este tema, particularmente justo en el 2010, que es cuando se empieza a ver claramente, es palpable esta actividad dentro del país, empezamos a estudiar esta cuestión, que es una industria del litio que está muy ligada al paradigma renovable, entonces tiene otra imagen que no es, no es comparable a simple vista con lo que es la minería convencional. Veamos, por ejemplo, las Me llamó la energías atención renovables. que, perdóname, me llamó la atención que vincularas a una actividad minera con la economía verde, porque ¿no? De las Sí, tradicionales no bueno, se suele sí, 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 sí. combinar. Hoy lo que está en el discurso, que es casi un significante vacío, que es transición energética. La transición energética es el paso de una sociedad fósil a una sociedad de energías renovables, de electromovilidad que reemplace la combustión interna contaminante y demás. Y en ese caso el litio es central no solo, digamos, por su rol, sino para la viabilidad de los otros elementos que lo componen en este paradigma verde. Porque si pensamos obviamente la electromovilidad es clave, sin baterías para almacenamiento de energía eléctrica, los autos no son viables. Eh, y en las energías renovables, pensemos que las energías renovables son intermitentes. Uno produce energía solar o eólica en el momento en el que hay viento o que hay sol, y si aparece una nube no hay más. Entonces, a medida que uno va aumentando ese componente en la matriz nacional de energía, eh, uno necesita tener un respaldo eléctrico para compensar esas variaciones que puede tener la energía Claro. eléctrica, ¿no? Y en ese caso, el almacenamiento energético es un aspecto clave. Hoy en día se habla de que el gas puede ser ese combustible de la transición que permita suplir esas variaciones en la demanda, pero bueno, obviamente, pensar en un paradigma verde con el gas es contradictorio, digamos, ¿no? Si para pasar a energías verdes necesitas intensificar la industria gasífera, no tiene mucho sentido. Entonces acá el litio es donde consigue digamos, su imagen ecológica, ¿no? Diciendo acá el litio es la posibilidad de almacenar energía eléctrica y definitivamente desligarnos de lo que es el paradigma fósil. No Eh, tanto, perdóname, no tanto por la forma en la que se lo extrae, sino por el uso que se le puede dar. exacto, exacto. Pensemos que también todas energías, la solar requiere de silicio, los paneles, digamos, ninguna transición está exenta del consumo creo que cualquier tipo de transición, por lo menos que sea mercantilizada, del aspecto mercantil, de la transición de parques a gran escala y demás, manteniendo lo que es el capitalismo como lo conocemos hoy, digamos, de grandes concentraciones urbanas que son energívoras porque hay un derroche energético muy Mm. importante, la eficiencia es muy baja, digamos, bajo los patrones que hoy se maneja la sociedad. Entonces, si mientras no se cuestionen ese tipo de cosas, como es el consumo, como es la disposición de grandes centrales lejanas de los puntos de consumo, lo que reduce la eficiencia, es imposible de pensar en una transición socioecológica, como nos gusta decir a nosotros, que es eh, va a contrapelo de lo que es la transición energética, donde hoy es un significante que está sumamente mercantilizado por los países centrales Mm. que hablan de, digamos, ciudades con movilidad eléctrica y grandes parques solares que abastecen, digamos. Tratar de romper con esa lógica y que la transición energética sea también a partir de una transición socioecológica que nos permita cambiar las disposiciones, tanto espaciales, económicas, políticas, de todo esto. Y creo que las energías renovables junto con el litio tienen la potencialidad de hacerlo.
pero hoy en día es difícil, ¿no? Estamos Imagino viendo que eso... que si se metieron estas empresas transnacionales que vos contabas antes, es porque esto debe ser un buen negocio, en términos mercantiles y económicos también, ¿no? Así es, desde ya, como dije, el 2010, pongámosle que estaba en $6.000 la tonelada de litio. Eh, en estos últimos años, con el crecimiento de este mercado, ha sido enorme, tanto la cantidad de producción que se ha hecho, ha aumentado notablemente, el precio también siguió aumentando, lo que habla de que hay una demanda constante y un mercado sumamente atractivo. Si nos remitimos ya a lo que es nuestra región, eh, Argentina, Chile y Bolivia tienen el 68% de las reservas en salares. ¿Qué queremos hablar con esto? El 69% de las reservas de litio, el 80% de reservas en salares. Eh, ¿Qué hacemos este contraste? El salar es una posibilidad de extraer el litio de la manera más rentable, incluso más que la de la roca. Entonces eso convierte a la región en un territorio sumamente atractivo para las empresas transnacionales que buscan apropiarse de este recurso. Eh, ya desde el 2010 en Argentina empieza a haber un auge de esta producción, eh, Imagino que por lo que apalancado decís por, en el noroeste, ¿no? Catamarca, Jujuy, Salta. Catamarca, Jujuy, Salta, mismo todo lo que nosotros llamamos la región, la gran región de Atacama, ¿no? Que esto incluye, además de Salta, Jujuy, la Puna Argentina, la región de Atacama de Chile y la región de Potosina de De Bolivia. Bolivia, en Uyuni. Básicamente es Uyuni. Y aquí vemos llegar muchas mineras específicas sobre el litio, que se arman en conjunto en sociedades con muchas industrias, muchas empresas de la industria automotriz. Eh, por ejemplo, hoy Argentina tiene 3 proyectos operativos. Lo tenemos el de Catamarca, que es el que hablé inicialmente, que sigue operativo hoy en día, y 2 proyectos en Jujuy, en el Salar Olaroz Cauchari. Eh, Dentro de esos esquemas vemos una presencia de capitales canadienses, estadounidenses, chinos, australianos, coreanos, eh, pero también una fuerte presencia de lo que son empresas automotrices como Toyota, Mitsubishi. Incluso en el último tiempo hubo empresas como Plus Petrol que se reconvirtieron en una parte de su segmento comercial y Mm. se han abocado al litio previendo lo que se viene, ¿no? Eh, es una dinámica que estamos viendo mucho. Eh, y en este caso, la fuerte presencia de capitales transnacionales es muy fuerte, particularmente en Argentina y Chile, ¿no? No sé si vamos a tener tiempo de ver, creo que el tiempo no nos da, pero es muy interesante ver los 3 casos de Argentina, Chile y Bolivia, porque Podemos hacer una segunda parte en cuando vos quieras de la charla. eso está bueno, porque bueno, el grupo tiene un libro entero sobre la parte de Argentina, ¿no? Y después sacamos un segundo sobre los 3 países, y la verdad que es muy rico Si mal no para recuerdo, Martín, corregime, Evo Morales no tuvo una cuestión con el litio bastante complicada. bueno, el litio en Bolivia nació a partir de la ebullición del ascenso de Evo y de la movilización social, donde incluso las comunidades que allí habitan sobre los salares fueron los que traccionaron un poco el proyecto boliviano sobre el litio, con una fuerte presencia estatal. Eh, y eso fue bastante auspiciante en los últimos años, hasta que llegó el golpe, y uno no se atrevería a decir que el golpe tiene algo que ver, que el litio tiene algo que ver con el golpe, porque sinceramente nadie lo sabe y nadie podría hacer tal afirmación, pero realmente el proyecto era uno de los más grandes de Bolivia, era totalmente disruptivo, no solo para Bolivia, sino para el mercado litífero. Imagínense que la entrada, hoy en día no exporta a Bolivia, pero la entrada del Estado boliviano a un mercado litífero con las reservas el Salar de Uyuni, que son las reservas más grandes en salar que existen en el mundo, eh, era como un boom, ¿no? Ya ha pasado los 90 cuando ingresó Chile, que bajó el precio del commodity del litio, que no es commodity todavía, pero que se maneja como uno. Y obviamente
también en Bolivia se vio una fuerte presencia de lo que son capitales alemanes, chinos, y una fuerte ausencia de Estados Unidos, que era el que principalmente no tenía ningún tipo de injerencia en este tipo de proyectos. Entonces uno le hace pensar, Estados Unidos tiene una fuerte presencia en Argentina y Chile, entonces uno puede empezar a pensar estas cosas, nunca puede afirmarlas, pero realmente fue llamativo porque una semana antes de que se vaya Evo, se dio de baja un contrato con una empresa alemana con la cual, digamos, el Estado boliviano tenía un porcentaje mayoritario dentro de la sociedad, y era el inicio, el comienzo de un proyecto que ya llevaba 10 años de planificación, así que fue muy Me, sincrónico, me digamos, das ¿no? el pie Ambas para cuestiones. que, claro, me das el pie para que te pregunte cuál es el rol que tiene el Estado en todo esto, si querés, volviendo a la Argentina, y qué le queda al Estado provincial o nacional de que vengan empresas canadienses, estadounidenses, alemanas, China, a Sí. sacar el litio del salar que está en la provincia de Jujuy. Sí, bueno, como te dije, el litio no se diferencia de la minería convencional en Argentina. Tanto Bolivia como Chile lo declararon recurso estratégico. Recurso estratégico quiere decir una fuerte presencia del Estado, donde el recurso es del Estado. En Argentina, el entramado jurídico normativo se armó al calor de lo que es los 90 con la triada que ya les mencioné sobre el Código Minero, la Ley de Inversiones Mineras y el artículo 124 de la Constitución. Y eso genera un contraste muy fuerte con lo que es el caso boliviano, con el caso chileno, ni hay que hablar con el boliviano, obviamente, pero donde las realidades para hablar del mercado litífero, de la actividad litífera al interior, hay que hablar de los casos particulares de las provincias, porque no podemos hablar del caso nacional. Esta triada normativa lo que hace es, en algún punto, generar un tipo de competencia interna entre las provincias para ver quién es el que flexibiliza mayor su marco normativo y genera mayores beneficios para las empresas. Esto es algo que es transversal a cualquier tipo de minería, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, pero en el mercado litífero hay algunas cosas que son novedosas. Vemos algún tipo de, de dinámica donde son empresas junior, por ejemplo, que empiezan a pedimentar todos estos salares que hoy existen. Hoy casi todos los salares de la PUN Argentina están pedimentados, son dueñas de las empresas. Y ¿Qué esto significa es, pedimentado? Perdóname. digamos que cuando las empresas hacen la exploración, constatan que hay litio, tienen que abonar un canon mínimo que es ínfimo, eh, y además hacer un tipo de prospección sobre algún proyecto, ¿no? Y eso ya le atribuye, esto establecido por el Código Minero, le atribuye la propiedad del recurso a la empresa, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que vimos en Bolivia y en Chile, el recurso ya es de la empresa. Si hablamos de que la superficie obviamente es de la provincia, eso es obviamente es soberano, pero el recurso en el subsuelo sí es de la empresa. Esto significa que está pedimentado. Los recursos ya no son de las provincias, son de las empresas. Y son estas empresas junior que en realidad lo que hacen es una especulación inmobiliaria casi sobre esto. Entonces pedimentan sobre los recursos, se los atribuyen y luego se los venden a empresas mineras, firmas major, que una vez que están dadas las condiciones para la explotación son las que las adquieren y luego la explotan. Y ¿Y como qué digo, obligaciones tienen 100% de los salarios. qué obligaciones tienen esas provincias esas empresas para con la provincia? Bueno, lo que se dice es que cuando uno paga ese canon minero tiene que hacer un tipo de prospección, un tipo de trabajo, planificar un tipo de proyecto, pero la realidad es que están todos parados, no existe algún trabajo, simplemente es especulativo en primer orden. Especulativo es un experimentado, aguardo el momento y luego se venden para las empresas transnacionales. Y en este caso, lo que digo es, en las provincias se generaron tal beneficios fiscales que es muy, la multiplicidad de estos pedimentos, el canon minero es ínfimo, ha hecho que hoy en día son casi 50 proyectos los que están planeados, los que ya no solo están pedimentados, sino que ya tienen un dueño de una empresa minera importante, no son estas firmas chicas, las que ya están trabajando sobre la explotación. Más de 50. Esto es un montón, pensando en que
no habrá más de 120 salares. No me animo a tirar un número, pero digamos, estamos hablando de un porcentaje muy alto de los salares que ya tienen pensado una explotación en el mediano o corto plazo. Y estos beneficios que se generan con la triada normativa son exenciones fiscales, como puede ser de ingresos brutos. Hay algo tan obsceno también en la Argentina, que si lo comparamos con Chile, que es un estado sumamente pro mercado, ¿no? Invita a la indignación en algún punto. Porque en Argentina lo que se paga por extraer, esto es transversal a toda la minería, es el 3% de las regalías. Eso dice Tenés un la ley de 3%. inversiones mineras, dice eso. Exacto. Es el 3% en boca de minar. Esto si lo comparamos con Chile, las comunidades originarias en Chile tienen el 3,5% de ese valor. O sea No el que las Estado. provincias... No, las comunidades. El Estado mucho mayor. Después podemos hablar de lo que hace Chile, que en algún punto es, para contrastarlo está bueno en Argentina, pero solo hablo de las comunidades, el 3,5%, que hablamos de las provincias se llevan el 3%. Ni que hablar después si hablamos de las comunidades, ¿no? Eso lo manejaremos más adelante. Y ese 3% luego sería como el principal ingreso de las provincias. Hay una reglamentación en Argentina donde la exportación de carbonato de litio, cloruro de litio, que son un procesamiento mínimo que se realiza, porque no se puede exportar litio como materia prima, porque requiere siempre procesamiento, tiene un reintegro del 3% del Estado Nacional. ¿Qué queremos decir con esto? Que las empresas pagan unas regalías del 3% en boca de mina, y el Estado Nacional, por la exportación, le devuelve un 3% de reintegro, no a boca de mina, sino del material procesado. Entonces Argentina lo que está haciendo es pagándole a las empresas para que se lleven el litio del país. Creo que hoy en día el 3% ya fue bajado, porque en momentos de crisis económica se bajaron algunos de estos reintegros, hoy creo que ronda el 1,5%, pero digo, es obsceno la situación. Si la comparamos con Chile, la diferencia es frustrante, porque en algún punto Chile tiene una presencia mucho mayor del Estado. El hecho de que las provincias sean las que definen a Argentina genera una asimetría entre empresas transnacionales y provincias, en donde obviamente la flexibilización es imposible de evitar la subordinación de las provincias. En Chile, el poder del Estado ha logrado que, no por justificarlo, no nos parece que la política chilena sea algo que tengamos que fomentar, pero quiero decir para contrastarlo, donde la renta que logra el Estado es mucho mayor, las comunidades consiguen una renta mucho mayor, una parte de la porción de lo producido se destina al ámbito científico y al mercado interno chileno, eso establecido por los contratos de concesión que ha hecho el Estado con las mineras, y que eso en Argentina no se respeta en ningún sentido. Pero espera, te quiero preguntar como si fuera un alumno, ¿no? Que me escucha a mí trabajar minería bajo la lumbrera, veladero, la que fuera, y yo te quiero preguntar. Pero ¿y entonces cuál es la joda? Digo, generan laburo, ese 3% que pagan como máximo de regalías para la provincia es mucha guita igual. ¿Cuál es el yeite de esto? Porque si no, no tiene mucho sentido. Y a ver, esto es como en cualquier actividad minera, ¿no? Son las provincias las que nosotros decimos, a ver, el problema parte de la propia constitución y la federalización de los recursos, que en algún punto destinan un presupuesto a las provincias, se las ahorca fiscalmente una coparticipación mínima en donde tienen que cumplir diferentes aspectos de salud, de educación y demás, que obliga a las empresas a tener que captar una renta para ello a través de diferentes actividades. La minera, obviamente, es una que las provincias, lo notamos en las provincias que obtienen esos recursos, han invocado frecuentemente, ¿no? Y no es exento en el caso de Jujuy, Catamarca y Salta, donde ese ahogo fiscal lleva a que las provincias vayan sacando cualquier tipo de confabulación política sobre entramados que tenemos que, no los podemos mencionar porque los desconocemos, pero hablando del esquema argentino,
es esa presión fiscal lo que genera este ahorcamiento en las provincias que llevan a la explotación. Y localmente también hay dos aspectos para visualizar, si querés vamos yendo un poco más a un eje más territorial de qué pasa en el territorio. Hay dos aspectos para ver sobre la minería del litio, que tiene que ver, una conducente, digamos, de igual forma que se trata la minería convencional, que tiene que ver con la teoría del derrame, ¿no? Que, bueno, traer este tipo de actividades va a llevar a un desarrollo comunitario, va a traer beneficios, algo que nunca hemos visto en ningún tipo de La provincia, vida, ¿no? jamás. En la vida, no, pero bueno, esto se sigue mencionando, y al mismo tiempo, lo que hablamos en un principio, hacer una minería no convencional, digamos, que no se la puede directamente vincular a la minería convencional sobre roca, sino que estamos hablando sobre salares, efectivamente es diferente, y las consecuencias ambientales, o sí, los efectos o el tratamiento que se tiene es diferente de cada uno. Yo no creo que no mencione, a ver, la extracción del litio se realiza a partir de lo que se llama, mayormente, ¿no? Hay varias técnicas, pero hoy las que rigen en los dos, tanto en Argentina como en Chile, lo que se llama evaporación solar. Entonces, el litio se encuentra debajo del salar, en lo que es la salmuera, que es agua salinizada, con fuertes concentraciones de todo tipo de minerales, magnesio, litio, potasio, y esos de manguera se llevan a la superficie y se depositan en piletones donde se los deja descansar, dependiendo de las condiciones de radiación, de humedad y demás. Entre 6 meses, 12 meses se deja descansar, y luego se consiguen las concentraciones de litio. A todo eso hay marcado paralelo también sobre el potasio, que es otro mineral que se utiliza para fertilizantes y demás, que digamos un mercado, a veces, no secundario, también paralelo de lo que es el litio, pero digamos el principal factor de esta actividad es el litio, no tanto el potasio, a pesar de que es un mercado que también es atractivo, ¿no? Y requiere, este proceso que vos contás, requiere usar mucha agua. Bueno, esa es la diferencia, ¿no? La minería del litio es básicamente una minería del agua. Se estima que para una tonelada de litio se requiere la evaporación de 2 millones de litros de agua. Es un montón, es un montón. Es la 2 puna, toneladas, perdón. 2 toneladas, perdón. es la Disculpe. puna. 2 toneladas. De dónde sacan Es el la puna. agua? Y estamos hablando de ecosistemas sumamente frágiles, ¿no? Son zonas áridas, con una humedad muy baja. Justamente la evaporación solar es viable si no tenés precipitaciones, porque si no es realmente costoso. Igual, eso es lo que ha llevado, por ejemplo, que en Bolivia se adopten técnicas diferentes, porque las condiciones atmosféricas son diferentes. Incluso tiene una mayor humedad, entonces lleva otros procesos que hacen menos rentable a la industria. Pero en Argentina, y sobre todo en Chile, que conocemos los geógrafos, el desierto de Atacama es la región más árida o más seca, y eso hace un mercado sumamente atractivo para las empresas, tanto en Chile como en Argentina. Y bueno, estos piletones se dejan descansar, y tenemos las concentraciones de litio, que luego, a partir de un procesamiento, se obtiene carbonato de litio, cloruro de litio y demás. Y como decía, las características del ecosistema es sumamente frágil. Hoy no se conocen, se conoce parcialmente o no se conoce directamente cómo es este sistema complejo de las cuencas endorreicas. La actividad se lleva a cabo sin ningún tipo de regulación. Jujuy, que es alguien que declaró el litio mineral estratégico, recurso estratégico, en su momento tenía un tipo de procedimiento para la pedimentación de estos salares, que requería la aprobación por parte de un comité y demás. Hoy se dio de baja, pero ese comité también era medio una pantalla, ¿no? No funcionaba. Los estudios de impacto ambiental son hechos por las mismas empresas, donde el Estado casi no interviene. Entonces,
nosotros desde el grupo hemos ayudado a las comunidades muchas veces, que son quienes tienen que dar bueno, según el convenio 169 de la OIT, la consulta libre, previa e informada es un aspecto fundamental para que estos proyectos se lleven a cabo. Sin embargo, hoy ese convenio no se respeta, y cuando se arma un tipo de comunicación entre las empresas y las comunidades, se le otorga a las comunidades los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, y que está lleno de artilugios, ¿no? Y demás, que nosotros hemos intentado colaborar con las comunidades, pero es prácticamente imposible descifrarlos, y al mismo tiempo los estudios no son del todo integrales, porque no se maneja el territorio como si fuera una cuenca, que es efectivamente lo que importa acá, ¿no? Su funcionamiento como sistema complejo, como cuenca, en donde no importa si vos estás a 40, 50, 60 kilómetros de distancia de la zona productiva, ¿no? No tiene que ver con distancias, tiene que ver con el sistema hidrogeológico de la zona, y eso no se estudia en lo más mínimo. Entonces, Y estas ustedes, cuestiones han hecho que... Sí. perdóname que te interrumpa, me interesa preguntarte esto, por el tiempo, casi como última pregunta. Después de 20 y pico de años, ¿no?, de explotación de litio y de intensificación en estos últimos años, ¿se ha verificado impactos ambientales negativos en las comunidades, en otras actividades económicas por la, no sé, falta de agua, escasez de agua? Bueno, mira, hoy en día los efectos ya son palpables. Nuestro grupo ha hecho múltiples trabajos de campo, ¿no? Tenemos contacto directo con las comunidades. Los impactos ya se han hecho palpables, pero más importante es ver como una especie de escenario futuro lo que pasa en Chile, donde las comunidades en un principio fueron, eran aliados de esta actividad, y hoy en día la situación en Chile es alarmante, realmente alarmante, con cuestión de lo que se llama las vegas, las aguadas y demás, que son todas las urgencias de agua dulce que aparecen en la región, o mismo salinización de aguas dulces. Son todas cosas que están pasando en Chile, que son realmente catastróficas, que están en una... Recordemos que Chile es alguien que mercantilizó el recurso del agua, o sea, es otro paradigma, pero en Argentina se está viendo eso cada vez con mayor asiduidad, y es realmente preocupante. Se estima que la producción hoy anda en los 30, 40 mil toneladas de exportación anual, y se prevé para el 2022 triplicar hasta cuadruplicar eso, y lo que eso generaría en la región es realmente alarmante. Y desde las comunidades se han organizado, podemos ver dos diferentes, si tenemos tiempo te cuento resumidamente, Dale, pero las rápido. comunidades, ¿tenemos tiempo? Sí, 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 dale. Las comunidades, por ejemplo, podemos distinguir las comunidades que son en los salares de Salinas Grandes y Laguna Guayabatoc, que son todas en Jujuy. Se han organizado una mesa de trabajo muy importante en donde han conseguido frenar la actividad dentro de Salinas. Si alguien fue a Jujuy, Salinas Grandes es un lugar donde la actividad turística está muy presente, digamos, hay un trabajo de la comunidad con la sal muy importante, con la actividad turística, y el freno que se hizo a esta actividad, que en su momento fueron a la Corte Suprema y no fue inconducente, pero llegaron a la Corte Interamericana y lograron frenar estos proyectos, fue realmente impresionante, ampliamente estudiado por el grupo. Sin embargo, donde decíamos que tenemos dos proyectos en Olaroz Cauchari, esto es en el departamento de Susques, la idiosincrasia es diferente, ¿no? Ahí las comunidades, hay una fuerte cultura minera, o no sé si fuerte, pero mucho más que en Laguna Guayabatoc. Y ahí vimos una fragmentación social de las comunidades, ¿no? La actividad de litio en algún punto dividió Mm. a las comunidades en su momento, esto sin, digamos, lo que genera la intromisión de empresas transnacionales que cooptan en algún punto, digamos, integrantes de las comunidades, que luego generan un montón
de conflictos internos y demás. Hoy en día, como le dije, son 2 proyectos productivos y un poco la situación ya es imparable, ¿no? En los dos se proyectan muchos más proyectos y demás. Pero la verdad es que es importante remarcar, por ejemplo, también que estos proyectos se llevan a cabo en reservas naturales, como son sitios Ramsar y demás, que incluso es todavía más indignante. En su momento, los salares estaban incluidos dentro de la ley de humedales. Digamos que todavía la ley de humedales no existe, o está en tratamiento, o está frenado, pero los salares estaban incluidos dentro de la ley de humedales, y por pedido de senadores y diputados de Jujuy, de otras provincias de la Puna, se logró excluir expresamente, diciendo los salares van a tener un tratamiento específico. Obviamente nunca se avanzó en ninguna manera, y hoy en día están fuera de la ley de humedales. Que llega a salir, no va a tener ningún tratamiento sobre los salares. Martínez, Entonces, sí. no, dale, seguí, así se cerras. No, que realmente los pronósticos para Argentina, me gustaría en otra oportunidad que podamos hablar sobre lo que es Chile y Bolivia, que nos va a servir para tener un panorama mucho mayor y más palpable de lo que es la Argentina, porque realmente es frustrante. Podría decirse que son digamos, el peor. Los pronósticos son muy malos para lo que se viene en Argentina, por lo menos si continuamos la tendencia que viene por ahora, realmente es preocupante. Aún así, creo que hay otras cosas para mencionar que no sé si voy a llegar, pero los voy a mencionar. También hay que hablar del entramado científico argentino sobre el litio, que es muy fuerte y que hay unas posibilidades para avanzar en métodos de extracción artesanal del litio que no atenten contra la naturaleza y demás, y aprovechar las capacidades industriales y también científicas de la Argentina para avanzar en algo que es clave también, porque no desconozcamos que el litio es algo que necesariamente va a explotar y que Argentina puede incluirse dentro de ese nuevo paradigma, pero siempre pensando en una transición socioecológica que no atente contra la vida. Está perfecto. Es un placer escucharte, Martín. Te comprometo aquí, durante la grabación de la charla, que pensemos una segunda parte donde podamos hacer una mirada más regional. Yo te agradezco un montón que te hayas tomado este ratito para charlar. Te agradezco el enorme laburo que haces vos y el grupo de investigación que hacen también para proteger y cuidar un poco también a estas comunidades. Y que bueno, y espero que quien te escuche se haya podido informar sobre esto y piense también, esto no deja de ser un canal que está enfocado en la práctica docente, sea también una forma de darle difusión dentro de las escuelas a este tema que está poco trabajado muchas veces. Así que bueno, enorme es el agradecimiento que tengo para con vos. Estamos muy contentos porque el litio vemos que es algo que se está incluyendo en los programas de los secundarios, sí, y demás, y estamos muy contentos con ese tema y también colaborando. Bien, yo te repito el agradecimiento y te repito el compromiso para que hagamos una segunda charla. Encantado. Gracias, Martín. Gracias a vos. Nos vemos.